Números rojos para el peso mexicano arrancando este lunes 28 de julio del 2025. Anótele bien porque será una semana muy complicada para el superpeso mexicano. Superpeso que había cerrado de maravilla la semana 18.51, marcando nuevos mínimos del 2025, pero no contaba con que Trump siempre tiene un as bajo la manga y bueno, pues podríamos estar ante el fin de la corrección, de esta corrección bajista de la que tanto les hemos hablado aquí en Trader de Dólar, donde sí teníamos o tenemos la predisposición que por debajo de 18.80 superpeso mexicano en el corto plazo es bajista, pero sí volvemos a retomar lo que hemos visto en los otros videos. La zona de 18.20 todavía pintaba para un buen retroceso, pero Trump parece ser que ha dicho no vamos a llegar a esos niveles. Todo va a depender de lo que vamos a hablar ahorita en este video exclusivamente de peso mexicano, porque hay mucha información, tanto de las 7 magníficas, 2 en especial, Microsoft y Nvidia. En el siguiente video lo haremos. Y todo el mercado de divisas, ya hay objetivos, hay puntos de entrada, hay trading para rato. Y todo se va a basar en calendario económico, que ahorita lo vamos a ver en este preciso momento. Peso mexicano, sin lugar a dudas, arranca la semana con un descalabro bastante grande provocado por Donald Trump y el nuevo acuerdo comercial con el que ha llegado con la Unión Europea. Y no es, como les he dicho, cuando el peso mexicano baja, no es fortaleza del peso mexicano. En este momento no es debilidad del peso mexicano. El peso mexicano tiene ya su valor, pero el dólar estadounidense se ha estado renegociando por muchos factores. Tanto las políticas arancelarias de Donald Trump, como la inflación, como políticas monetarias, como conflictos, como rearmes, como todo esto ha hecho que el peso mexicano se esté apreciando en lo que el dólar encontraba en suelo. Y parece ser que con este acuerdo con el que posiblemente se llegue con Japón y con los aranceles que vienen, si no son negociados, y la tasa de interés que se presenta el viernes para el dólar estadounidense no nos beneficia, se terminó la tendencia correctiva bajista y comenzaríamos con las compras en superpeso mexicano si empieza a pasar lo siguiente. Es decir, peso mexicano se enfrenta al calendario económico más allá de lo que ya pasó, porque obviamente esta vela que tú estás viendo aquí ya descontó el acuerdo, o está descontando el acuerdo comercial de Trump. La sesión es completamente alcista, pero no es solamente con peso mexicano, lo podemos ver en el dólar de Canadá, lo podemos ver en el franco suizo, libra esterlina como está cayendo, cómo cae el dólar de Australia, la misma intensidad para el euro, que fue con el que llegó a un acuerdo comercial. Pero la balanza comercial apunta que va a aumentar ahora de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Por eso es que en Europa la caída es mayor. En el viejo mundo la caída es mayor o la subida es más fuerte que aquí en México. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque se comprometen a comprar los europeos a Estados Unidos más energía, se comprometen a comprar más armamento, se comparten en invertir, ¿sabe cuántos billones de dólares? Creo que 6,000. No recuerdo, sería una mentira si te lo digo, pero sí es una cantidad estratosférica que reduciría la balanza comercial y la pondría prácticamente a favor de los estadounidenses más allá de los europeos. Obviamente también los estadounidenses cuidando pues el tema de las aranceles, de oro, acero, etcétera. Pero no venimos a hablar de eso, sino que peso mexicano también fue golpeado, porque obviamente si Estados Unidos cambia la balanza comercial a su favor, pues el dólar se beneficia. Así que no señores, no es debilidad del peso, como también se los he dicho cuando sube, no es fortaleza del peso, es el rey dólar el que ha vuelto a las andadas gracias a Donald Trump. Y no solamente eso, en la semana tendremos cosas que podrían hacer que esto sea un destello. Esta es la otra noticia. ¿Por qué? Porque esto de la renegociación es en el corto plazo. Sí, hay plazos para que entren los aranceles, que es el 1 de agosto. Hay política monetaria, hay nóminas no agrícolas que se presentarán esta misma semana. Y aquí es donde entra calendario económico.
¿sí? Calendario económico. Vamos a ver entonces. Superpeso mexicano no solamente se deprecia por esto que estamos hablando en este video, de la fortaleza, perdón, del nuevo acuerdo que existe comercial con la Unión Europea, sino que también viene datos muy fríos para peso mexicano. Producto Interno Bruto, que si no logras salir de ahí donde está y entra negativo, aguas, porque estaríamos entrando en una recesión y eso no beneficia nada al peso mexicano. El mismo día, el miércoles 30, tenemos anuncio de decisión de política monetaria por parte de los Estados Unidos y la rueda de prensa de Powell. Si hay bajada de tipos, hay oportunidad del peso que recupere cierto nivel. Si no hay bajada de tipos, el dólar se apreciaría y comenzaría la caída otra vez de peso mexicano el día miércoles. No solamente eso, tenemos inflación de los Estados Unidos, donde si la inflación sube, pues con más razón no habría bajada de tipos en la siguiente discurso, o tendríamos que esperar el discurso de Powell sobre el tema de inflación y ver cómo se refleja las políticas en la inflación. Si la inflación de Estados Unidos sube o se mantiene, las políticas se van a quedar como están para la siguiente decisión, independientemente de lo que decida. Pero si la inflación va a la baja, entonces eso favorecería más al peso mexicano y a todas las divisas principales que compiten con el dólar, porque habría bajada de tipos y comenzaríamos prácticamente el rally de Navidad. Las bolsas explotarían, no solamente por este acuerdo comercial, sino por las condiciones crediticias que una bajada de tipos daría. Por eso la insistencia de Trump, porque a Trump le importa Wall Street y sabe que para mantener contentos a los inversionistas en Wall Street habría que bajar tasas de tipos sin importar que el dólar caiga de precio. Un dólar más barato es un dólar más competitivo. Eso deberías de saberlo tú ya. Y obviamente que esté o que baje ante el peso mexicano, eso permite que los mexicanos compremos más cosas importadas porque están más baratas en ese momento que baja el dólar que cuando está más alto. Y para cerrar la semana, PMIs y nóminas no agrícolas en el mismo día. 6:30 de la mañana, nóminas no agrícolas. ¿Logrará Estados Unidos mantener el empleo? Que esto es la clave por la que Powell no ha bajado las tasas. Independientemente de lo que haga el miércoles, también estarán viendo este dato. Y el PMI manufacturero, que ya se encuentra por debajo de 50, que no es nada bueno. Sí, pues sería bueno si estaría por arriba de 50. Así que toda esta semana, para peso mexicano, esta semana no solamente podría ser crítica no solamente por el acuerdo con la Unión Europea, sino por los resultados que hay pendientes. PIB para México el día miércoles, decisión de política monetaria para Estados Unidos, nóminas no agrícolas para el viernes, inflación de Estados Unidos para el día jueves, y más aparte está el tema del 1 de agosto, aranceles para México. No basta con que la semana cierre positiva o negativa para peso mexicano, sino que cómo va a abrir la siguiente semana si no llegamos a un acuerdo comercial. Si no se llega a un acuerdo comercial con Estados Unidos, el peso mexicano podría estar sufriendo en las siguientes, esta semana y la que sigue, una caída muy fuerte y una recuperación del dólar estadounidense, marcando así el cambio de tendencia. Ojo porque, como se los dije desde acá y acá, si peso mexicano se mantiene por debajo de 18.80-19, la corrección bajista todavía es válida, pero si logra superar incluso los 19 pesos, aguas, porque sería el fin de la corrección y volveríamos a una tendencia alcista en corto plazo. En corto plazo podríamos ver al peso mexicano apuntar de nuevo a los 20 pesos por unidad y más. Así que fíjate bien lo que va a pasar esta semana. Fíjate bien lo que va a pasar esta semana con peso mexicano. Si los resultados en Estados Unidos de calendario económico que te acabo de nombrar, como por ejemplo la inflación baja, las tasas de interés en Estados Unidos bajan y las nóminas de agrícola aumentan, eso haría al peso mexicano volver a los niveles de 18.50, incluso menores de ese precio. Pero si esos resultados no son satisfactorios y no hay bajada de tipos y aumenta un pelín la inflación, un pelín la inflación, y las nóminas no agrícolas no suben más de lo que se espera,
el dólar como divisa se tendría que apreciar porque no habría bajada de tipos, y si Powell no las baja, el peso mexicano volvería a apuntar a los 19 o incluso a los 20.60 en el corto plazo. Si a esto le sumas que los aranceles no se cancelan, no se negocian para unos que beneficien ambas partes, sobre todo al de este lado de la frontera, peso mexicano tendría su peor mes o su peor cierre de mes y su peor agosto en muchos años. Así que vamos a dar seguimiento a peso mexicano frente al dólar estadounidense toda la semana para que vayas viendo cómo se desarrolla en el trading. Vamos a seguir a peso mexicano durante toda la semana con todo el contexto que te acabo de dar, de resultados de calendario económico, de políticas monetarias de Trump, de política económica, de obviamente política monetaria de Estados Unidos, para que veas cómo sí dependemos mucho de los resultados en Estados Unidos, de los acuerdos que hay en el dólar y de cómo se está moviendo la economía de aquel lugar de fronteras. Y cómo los aranceles de Trump del 1 de agosto, si no se negocian a un punto clave, peso mexicano terminaría su corrección bajista y comenzaríamos con compras hasta que la tendencia nos demuestre lo contrario. Una vez dicho esto, de mi parte es todo por hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te vayan a agarrar por sorpresa.